Yo me pregunto lo mismo, Julio, todos los días. Pero mire, usted me dijo una expresión que me impactó mucho. Me dijo que usted era una especie de WhatsApp humano. Usted está un día con toda la tranquilidad profesional, con un norte, tenía y creo que tiene la ilusión de adelantar estudios de una beca, y una amiga suya le dice, óigame, es que voy a tener una licencia, creo que por maternidad, y ¿por qué no viene aquí y me cubre? Hay entrevistas que no se hacen para aclarar rumores, sino para entender cómo funciona el poder cuando nadie está mirando. Esta es una de ellas. Hoy no habla una política, ni una congresista, ni una funcionaria con fuero. Habla una testigo clave. Una mujer que decidió romper el silencio sabiendo que hacerlo tenía un precio: miedo, amenazas y la destrucción de su vida profesional. María Alejandra Benavides no aparece en los titulares por ambición. Aparece porque fue el engranaje humano de una maquinaria de corrupción que, según la justicia, terminó llevando a ministros a la cárcel y dejó en evidencia cómo se negociaban contratos, votos y silencios desde el corazón del Estado. Ella no era la que firmaba, no era la que ordenaba, pero estaba ahí, viendo, oyendo, transmitiendo mensajes. Un WhatsApp humano, como ella misma se define. En esta entrevista no hay discursos cómodos ni respuestas fáciles. Hay una pregunta que atraviesa todo. ¿Qué pasa cuando obedecer se vuelve delito? ¿Dónde termina la función pública y empieza la responsabilidad penal? ¿Y qué ocurre con quienes dicen la verdad cuando el escándalo estalla? Aquí se habla de miedo real, de presiones políticas, de órdenes que no se dejan por escrito y de una corrupción que no solo robó dinero sino oportunidades, agua y dignidad a miles de personas. Esta conversación no busca absolver ni condenar. Busca exponer cómo operan las redes de poder, quiénes piden, quiénes ejecutan y quiénes pagan el costo. Esta no es solo una entrevista. Es el retrato de cómo funciona el sistema cuando se cae la máscara. Y a partir de ahí arrancó su pesadilla. Así es, Julio. Yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Yo entré al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2020. Estuve como contratista por 2 años largos y en diciembre de 2022 me dan un cargo de asesor, un asesor pequeño dentro de este ministerio. Y yo no esperaba lo que se venía. En septiembre de 2023, en efecto, mi jefe del momento, Andrea Ramírez, me dice, el ministro Ricardo Bonilla, que tú ibas a reemplazarme en algunos temas como jefe de la oficina de enlace con el Congreso. Y yo hice caso. No tenía ni idea de todo lo que se me venía al aceptar esto. Doctora Benavides, expliquemos algo, ya que mis compañeros tienen cantidad de preguntas. Ser enlace con el Congreso no es un delito. ¿Dónde se configura el delito? En efecto, Julio, ser enlace con el Congreso no es un delito. Y ahí hay una línea muy delgada que yo no quiero cruzar, porque para mí es importante dejar claro hoy que yo soy una testigo, soy protegida y tengo un principio de oportunidad. Bueno, pero aclaremos eso. Usted tiene un principio de oportunidad porque usted está diciendo la verdad. Es un principio de oportunidad avalado por un juez de la República y perfeccionado por la Fiscalía. Es decir, usted es testigo de la total confianza y es consciente que en cualquier mentira, en cualquier imprecisión que usted caiga, se puede perder el principio y se va para la cárcel. Y usted no ha pisado la cárcel porque se ha comportado a la altura de la información que se requiere, y gracias a usted no solamente hay 2 ministros en la cárcel, sino va a ir quién sabe cuánta gente más del Congreso. Pero en ese principio de oportunidad, en esa colaboración, a usted también, y se lo digo con la mayor consideración, le toca reconocer que cometió errores y que usted hizo parte de la cadena, ¿de acuerdo? Ella no intenta justificarse ni presentarse como víctima perfecta. Lo dice sin rodeos. Se equivocó. Reconoce que falló como funcionaria pública, que hubo señales que no supo o no quiso enfrentar a tiempo. Pero ahí es donde la historia toma otro rumbo. Porque cuando muchos eligen callar, desaparecer o negar, ella decidió dar la cara. Asumió su responsabilidad, aceptó que fue parte de una cadena y entendió que guardar silencio también tiene consecuencias. Por eso entregó su teléfono, sus mensajes, su versión completa de los hechos, incluso cuando hacerlo significaba exponerse, perderlo todo y vivir con miedo. No seleccionó pruebas, no maquilló errores, puso toda la información sobre la mesa, incluyendo lo que la comprometía. No habla desde la comodidad ni desde el poder. Habla desde la presión, desde las amenazas y desde la certeza de que decir la verdad tiene un costo alto. Su decisión no la convierte en inocente automática, pero sí en una pieza clave para que la verdad salga a la luz. Equivocarse fue el inicio del problema. Responder por ello fue su ruptura con el silencio. Y eso en un país acostumbrado a la impunidad no es menor. Por supuesto, Julio. Yo me equivoqué. Y yo lo reconozco.
Yo me equivoqué como funcionaria pública, yo fallé, porque cuando yo sentí que las cosas no iban bien, no lo reporté. Y ahí me equivoqué. Sin embargo, yo estoy aquí hoy y soy la única que da la cara y soy la única que está dispuesta a ir cuantas veces sea necesario ante las autoridades pertinentes. Porque, como usted lo acaba de decir, yo tengo la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad. Pese a que en las noches me duermo con miedo por lo que pueda pasar, porque yo tengo una amenaza sobre mi cabeza, a mí me tranquiliza el hecho de que yo estoy diciendo la verdad. Yo, con mi dicho, con mi celular, yo pasé toda la información que las autoridades me lo han pedido. Incluyendo sus errores. Por supuesto que sí. En nuestra reunión previa con Espinosa y con Marcela nos quedamos muy impactados por su tema personal, de su seguridad. ¿Usted está bien protegida? Julio, yo creo que nadie está listo para un día levantarse y ver que en el celular de su mamá, de su abogado y otro miembro de su familia hay una amenaza sobre su cabeza. Yo no soy de una familia política. Yo no tengo un respaldo político. Yo no soy una cuota política de nadie ni le doy un favor a nadie. Yo soy como cualquier otro ciudadano. Y de la noche a la mañana, por estar trabajando, me amenazan. Y hay algo que lo he hablado con mi abogado y con las pocas personas que en este momento tengo a mi alrededor, y es, a mí nunca me va a llegar un mensaje de texto igual diciéndome, te desamenazo. Eso cambió mi vida por completo. Yo no sé qué es tener una vida como la conocía antes. Y es de mucha responsabilidad, pero al tiempo da mucho miedo el saber que cada cosa que yo pueda decir ante la Corte Suprema, ante la Fiscalía o ante cualquier ente, tenga repercusiones en otros y en mí. Es como caminar sobre cáscaras de huevo. El presidente Gustavo Petro ha insistido en una idea que busca cambiar el foco del escándalo, que el exministro de Hacienda terminó en la cárcel no por corrupción, sino por cuenta de cuotas políticas heredadas, funcionarios que, según él, no representaban su proyecto de gobierno. El mensaje es claro: trasladar la responsabilidad hacia atrás y hacia abajo. Pero esa narrativa choca con los hechos que hoy investiga la justicia, porque no se está hablando de simples nombramientos incómodos, sino de un entramado de decisiones, órdenes y omisiones que derivaron en el uso irregular de recursos públicos. El exministro Ricardo Bonilla no está privado de la libertad por quién recomendó a quién, sino por lo que permitió, ejecutó o no detuvo cuando el sistema empezó a torcerse. Reducir todo a cuotas políticas no responde la pregunta central: ¿quién dio las órdenes? ¿Quién miró para otro lado? ¿Y quién debe responder cuando el poder se usa para negociar contratos y votos? En este caso, la justicia no juzga discursos, juzga responsabilidades. Y ahí, el relato político ya no alcanza para tapar la realidad. Doctora Benavides, esto que le voy a preguntar tiene que ver con eso que usted está diciendo cuando dice que usted no es una cuota política. El presidente Petro, sin mencionar su nombre, lo que recurrentemente dice es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está preso por cuenta de una funcionaria uribista. ¿Usted puede recordarnos si en algún momento ha tenido algún tipo de vínculo con ese partido político? Jorge, yo en el 2019 trabajé un mes como community manager en una campaña política de un candidato para la gobernación de Cundinamarca, el doctor Wilson Flores. Pero yo era la community manager. Yo lo que hacía era que redactaba posts para redes sociales. Yo no soy militante de ningún partido político. Nunca lo he sido, y después de todo lo que me ha pasado, espero ni siquiera hacerlo. Pero lo cierto es que usted llega al Ministerio de Hacienda no en este gobierno, sino en el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Cómo termina usted siendo funcionaria de ese ministerio? Marcela, estando en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Yo recuerdo que estaba con una conocida en 2019 y ella me dijo que en su oficina, la que es la oficina del enlace con el Congreso del Ministerio de Hacienda, estaban buscando una persona y yo simplemente pasé mi hoja de vida. Tuve un proceso como cualquier otro, entrevista y demás, y así fue que yo entré a un contrato de prestación de servicios en el que estuve por más de 2 años. ¿Y cuál era su función con ese contrato? ¿Cuál era el objeto del contrato? Yo en ese contrato hacía funciones técnicas respecto a el Ministerio de Hacienda frente al Congreso de la República. Ayudaba en los controles políticos a los que tenía que asistir el ministro de Hacienda o Crédito Público o su delegado. Ayudaba con los tiempos respecto a los derechos de petición parlamentarios. ¿Qué era quién? ¿Quién era el ministro en ese momento? Cuando yo entré al Ministerio de Hacienda estaba el doctor Alberto Carrasquilla. Doctora Benavides, usted es aquí una testigo clave. Lo que usted ha dicho tiene en este momento a 2, que lo fueron, poderosísimos ministros en la cárcel.
Bonilla y Velasco. Por supuesto, usted ha también no solamente dicho lo que sabe y lo que conoce y de lo que ha sido testigo, sino ha mostrado pruebas a la Fiscalía. Chats, mensajes, qué sé yo. Lo que quisiera es que le dijera hoy a nuestros oyentes, a ese que va en el bus, a ese que va en el carro, el que está alistándose para salir a camellar, a trabajar este martes 13 de enero, si todo eso que usted ha revelado es cierto, si realmente ese material que usted presentó a la Fiscalía es contundente o no. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que allí está? Y que además tiene a varios congresistas, una docena de ellos, también embaladísimos. Juan Diego, por supuesto que estoy diciendo la verdad. Como le decía a Julio, eso es lo que me deja dormir en la noche. Es lo que me da tranquilidad. Yo entregué mi teléfono tal cual. Mi dicho es de las reuniones en las que yo estuve y de lo que me consta. Nada más. Mi intención no es hablar mal de otros, porque yo no soy quien para juzgar las acciones de otros, pero sí soy para contar lo que vi y lo que viví. ¿Y qué dicen esas pruebas? Juan Diego, esos hechos específicamente son objeto de la investigación del proceso y por lo tanto hacen reserva del sumario. Entonces, yo como una testigo con principio de oportunidad no puedo hacer referencia a ¿Usted eso. sabía, en algún momento lo supo, y quiero que abra su corazón aquí para nuestros oyentes, que estaba haciendo mal cuando lo pensó? Yo no te puedo hablar de los hechos específicamente. Sin embargo, yo te puedo decir que en algún momento yo supe que las cosas no andaban bien y lo manifesté. Así fue. Se lo manifesté a quien era mi jefe del momento y a la persona que me guiaba, así no estuviese en el ministerio. Pero, doctora Benavides, quiero ir precisamente, como usted no puede dar muchos detalles de lo que, de las pruebas y todo lo demás, que pues, son las que tienen la reserva en este momento, ¿usted por qué no dijo no en algún momento? Si usted, como nos acaba de decir, vio que algo estaba mal, que no le parecía, usted pudo haber dicho no, si usted era consciente en ese momento de que lo que estaba haciendo podía ser delictivo. Le insisto, ¿por qué usted no dijo no en ese momento? Hay una pregunta que atraviesa toda esta historia y que incomoda más que cualquier acusación directa. ¿Por qué no dijo no? No es una pregunta menor. Es la línea que separa la obediencia del delito, la rutina del abuso de poder, el trabajo del encubrimiento. Ella admite que hubo momentos en los que algo no encajaba, en los que entendió que las decisiones que se estaban tomando no eran normales, pero también reconoce que siguió adelante, no por beneficio propio, no por ambición, sino por obediencia a una cadena de mando que no se cuestiona fácilmente cuando viene desde arriba. Decir no, en ese contexto, no es solo negarse a una orden, es desafiar a ministros, romper jerarquías y quedar sola frente al sistema. La respuesta no pretende absolverla, pero sí explica el entorno, un estado donde las órdenes no siempre se dan por escrito, donde la presión no se firma y donde el costo de negarse puede ser el fin de una carrera. Por eso hoy esa pregunta pesa tanto, porque no solo es para ella, es para cualquiera que haya obedecido cuando debía detenerse. Yo estoy reconociendo aquí y reconociendo ante las autoridades que me equivoqué. Como funcionaria pública yo fallé. Todos mis actos dentro del proceso se circunscribieron dentro de órdenes recibidas. A las reuniones a las que fui fue porque tuve las órdenes de estar y estaba autorizada para estar ahí. Y yo estoy aquí dando la cara, porque sé que algo pasó. Y también quiero dejar algo claro, yo nunca me apropié de un peso. Si bien hay cosas dentro del proceso que estaban mal, yo nunca lo hice por mí. Yo hacía caso, yo seguía órdenes. Y algo que quiero decirles hoy es, lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. Yo estaba trabajando y no estaba trabajando en una bodega, en un garaje, estaba en un ministerio, recibiendo órdenes dentro de un ministro. Yo estaba en un horario de 8 a 5 como cualquier persona que va a trabajar y luego llega a la casa a pagar el arriendo. Eso lo entiendo, pero insisto, usted era consciente. Entonces, por lo que nos dice, que lo que se estaba haciendo era delictivo. Y cuando usted precisamente regresaba a su casa, ¿no hizo en ningún momento la reflexión, no, yo no voy a hacer esto porque esto es un delito? Yo estaba haciendo caso, es lo único que puedo decir. Porque tal vez ese rol de enlace legislativo que está muy satanizado, pues incluye también, doctora Benavides, esa interlocución permanente con los congresistas y seguramente muchos de ellos la llamaban a usted permanentemente para pedirle toda clase de favores y en ese caso para pedirle también contratos y presionar sus votos a cambio de que les concedieran esos contratos para sus territorios.
¿Eso pasó frecuentemente? La mayoría de llamadas que usted recibía de los congresistas, si nos puede tal vez mencionar algunos de esos nombres que están en este momento vinculados, ¿la llamaban a exigir que el gobierno les diera algún contrato a cambio de sus votos en la Comisión de Crédito Público, por ejemplo? Marcela, parte de las funciones del enlace es la comunicación entre el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es lo que yo pude ver. Sin embargo, esos hechos particulares que mencionas son objetos de investigación y yo no me puedo referir a ellos. Tiene un episodio, doctora Benavides, que quiero que usted me explique si es posible. Y tiene que ver con la pregunta que hacía Marcela. En algún momento del 2023, un funcionario del Ministerio de Hacienda que se llamaba José Roberto Acosta. Él era el director de Crédito Público y era la persona que sesionaba o que estaba presente en la comisión interparlamentaria que está encargada de estos asuntos de los créditos, que básicamente son congresistas. Ese funcionario, por orden de alguien, no vuelve a esas sesiones. Y a partir de ese momento, muchos de los créditos que no se estaban aprobando comienzan a aprobarse. El doctor Bonilla ordenó que sacaran al doctor Acosta de esas reuniones porque él era incómodo para los congresistas que estaban pidiendo cositas. Jorge, yo no te puedo responder esa pregunta. Pero ¿era o no era un palo en la rueda del doctor Acosta? Sí. El doctor Acosta era el director de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda y Crédito ¿Pero Público. no le pareció para ese sorpresivo momento. que de pronto el ministro diga, este señor aquí nomás? Julio, no puedo responderles esta pregunta. Se la voy a hacer de otra manera. El doctor Acosta tuvo encontronazos fuertes con algunos congresistas. Sí. En los congresistas, cuéntele usted a 6AMW, ¿en los congresistas que hemos oído mencionados están todos o faltan más? Julio, yo... No le estoy pidiendo nombres. Pero Por supuesto. Usted se levanta, prende el radio, ve la televisión, lee el periódico. ¿Ahí están todos o faltan? Julio, yo conté la verdad. Yo conté mi versión de los hechos. Sí. Quien tomó esos nombres fueron las autoridades pertinentes. Pero, no lo hice yo. Pero usted contó más. Julio, yo tengo miedo. Para mí es importante y yo sé que ¿Pero usted no el le parece objeto que con es esto, saber. con esto que está haciendo, al contrario, las autoridades la van a cuidar más? Claro. Listo. Pero Entonces sí hay más congresistas. yo me abstengo de responderte de esto, No Julio. puedo. Bueno, pero Yo les dije que era mala idea traer al doctor López. Él solo con la mirada. Sí, ya sabe Él uno con la qué hacer. mirada ya. Pero, doctora Benavides, en esa línea, esta pregunta, ¿esto es un sí o un no? Simple y llanamente que no la va a comprometer. De todos estos congresistas que ya conocemos y los que no conocemos, ¿alguno de ellos le dijo a usted, en calidad de enlace, Ministerio de Hacienda, Congreso de la República, si no me dan estos contratos, yo no voto? Es un sí o un no, sin comprometer a nadie. Es que para mí estos silencios es sí. Sí. Mira, Juan Diego, todos mis actos dentro del proceso tuvieron órdenes. Yo solo te puedo decir a ti y a la audiencia que yo recibí órdenes. No puedo decir nada más al respecto. Bueno, y por eso está detenido el ministro. Claro, claro. Doctora Benavides, hace unos meses se filtró, como se han filtrado muchos de sus interrogatorios y otros documentos judiciales, una lista con nombres de congresistas y unos proyectos o unas entidades públicas, por ejemplo el INVIAS. Esa lista de congresistas, que usted seguramente sabe perfectamente a qué me refiero, es una lista que hace justicia al hecho de que esos congresistas todos la llamaron a pedirle cosas, o hay algunos de esa lista que nunca hablaron con usted. Jorge, en efecto, hay muchas personas de esa lista que no interactuaron conmigo para preguntarme nada respecto a la lista. Hay nombres que conozco porque estaba en el Congreso, pero no interactué con ellos, ni sé nada de ellos. O sea, esa lista existía porque esos congresistas en algún momento podían tener necesidad de utilizarla usted como un enlace, pero hasta que se destapó todo, nunca la llamaron. En efecto. O sea, entendí bien. Quiero devolverme a un nombre que usted ha mencionado al inicio de esta conversación, es el de Andrea Ramírez, que era su antecesora en el cargo que usted ocupó, porque usted llega allí y también es evidente que usted no cumplía los requisitos para el cargo que estaba ocupando. Usted estaba reemplazando a la señora Ramírez, que era una asesora de grado 18, que tenía unas condiciones para el cargo, pero usted tendría los requisitos solamente para ser asesora grado 5.
¿Usted cree que detrás de esa movida que se dio, de esos movimientos para que usted encajara en un cargo que no era el que le correspondía, el que se ajustaba a lo que la ley exige, estaba planeado, estaba calculado por la señora Ramírez? Marcela, yo no sé si eso lo calculó quien era mi jefe del momento, Andrea Ramírez. Lo que yo sé es que, si bien yo estuve a cargo de muchas de sus funciones como jefe de la oficina del Congreso, a mí no me dieron un asesor 18, yo mantuve mi cargo, yo mantuve mis funciones, tuve las de ella y yo no tuve ningún incentivo para esto. A mí me dicen, tiene que reemplazarla en ciertas funciones, yo lo hago, pero yo no tuve ningún cambio respecto a mi salario, respecto a nada. Pero es ella misma la que le pide que la reemplace. Esos son hechos que están, lo siento, de nuevo en reserva. Esta historia no termina con una entrevista, ni con una captura, ni con un comunicado oficial. Termina o apenas comienza con una pregunta que incomoda a todos. ¿Quién responde cuando el poder se ejerce sin frenos? Durante horas hemos escuchado el testimonio de una mujer que no llegó al Estado para robar, ni para mandar, ni para decidir. Llegó a trabajar, pero terminó atrapada en una estructura donde las órdenes bajan, los silencios pesan y las consecuencias siempre recaen en los mismos. Ella se equivocó, sí, lo reconoció. No se escondió, dio la cara, entregó pruebas, colaboró, pagó un precio altísimo. Pero su testimonio dejó algo claro. La corrupción no funciona sola. Necesita jerarquías, necesita avales y necesita excusas. Desde el poder se ha intentado reducir todo a una explicación conveniente. El presidente Gustavo Petro ha dicho que el exministro terminó en la cárcel por culpa de cuotas políticas, por funcionarios heredados, por errores ajenos a su proyecto. Pero la justicia no está investigando ideologías ni militancias. Está investigando decisiones concretas, reuniones, órdenes, omisiones y el uso de recursos públicos que debían salvar vidas y no financiar lealtades. El exministro Ricardo Bonilla no está privado de la libertad por un discurso, sino por su rol dentro de una cadena de mando. Esta historia revela algo más profundo. Un sistema donde decir no es sencillo, donde la presión no se escribe, donde las órdenes se entienden y donde el costo de obedecer se paga tarde, pero el de desobedecer se paga de inmediato. Por eso esta no es solo la historia de una testigo, es el espejo de un país donde muchos han visto cosas mal hechas y han callado por miedo, por necesidad o por supervivencia. Hoy la justicia avanza, pero la pregunta sigue abierta. ¿Habrá consecuencias reales para todos los responsables o solo para algunos? ¿Se llegará hasta arriba o el sistema volverá a cerrarse sobre sí mismo? Porque si algo deja claro este caso es que la corrupción no es un error aislado, es una forma de operar. Y mientras no se rompa esa lógica, mientras el poder siga justificándose a sí mismo, las víctimas siempre serán las mismas, los ciudadanos. Aquí no termina el tema, aquí empieza la verdadera rendición de cuentas.